Muy buenas a todas y a todos, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como ya sabéis, los que me seguís desde hace un tiempo, pues hice un directo en marzo, una masterclass de 1 hora de duración, donde presenté el tema del curso online que he sacado este año, que tiene que ver con la alta capacidad intelectual por un lado y la alta sensibilidad. Solo lo dejé durante una semana en mi canal de YouTube y hay mucha gente que me ha ido escribiendo vía mail, por Instagram, para que lo vuelva a compartir y a subir. Y es la intención con este vídeo, volver a compartir con vosotros esa clase, pero esta vez voy a utilizar apoyos visuales para que se entienda mucho mejor lo que pretendo compartir con este vídeo con vosotros. Y todo lo que voy a explicar en este vídeo es un material que no vas a volver a repetir en la formación online, porque es un material exclusivo de esta clase. Solo la parte de contenido para saber si eres PAS, el test que pasaréis al final del vídeo, sí que lo vais a repetir si queréis. Y a continuación os voy a explicar lo que vais a encontrar en el curso que os propongo de una forma, lo más breve posible, para que veáis si os puede interesar o ir bien para vuestro aprendizaje personal. El curso lo he diseñado con la idea de aproximar la mirada que uso con mis clientes, mi enfoque terapéutico, que llevo ampliando ya desde hace unos años, pues poder acercarlo a las personas con este perfil, un perfil empático, sensible, inteligente y que tengan ganas de experimentar el curso en sí mismo. Y este consta de 12 módulos, más el bonus, que es esta masterclass, y tiene una duración aproximada de 5 horas y media. Y es una mezcla de teoría con ejercicios prácticos, de evocación, de toma de conciencia. Hay 2 meditaciones también, y es un curso donde transito por los puntos, los temas que a mi modo de ver, una PAC y una PAS debe tomarse al menos el tiempo de mirar, reflexionar y a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera con eso. ¿Vale? He intentado que sea una experiencia proactiva, amena y sobre todo que sea directa. Es un curso que sigue transformándose y actualizándose gracias a los feedbacks de las casi ya 500 personas que lo han hecho. Y puede ser que el curso te funcione, puede ser que la experiencia conecte contigo, con tu manera de ser, con tu emocionalidad y sea relevante para tu proceso actual. Puede ser que te permita reconectar contigo mismo, reconciliarte con tu interior, que logres aceptarte más, que es la intención del programa que os propongo, con más cariño, con más respeto, pero también puede pasar que no sea para ti y no te funcione, porque es un curso que es muy personal, es muy mío, y porque mis herramientas ni son perfectas, ni son infalibles, y no es la intención. Lo quiero dejar claro, no es un curso milagroso, es un curso de autoconocimiento, es un curso para contrastar. Y espero que aquellos que se aventuren a hacerlo, pues les sea de mucha utilidad y les abra las puertas para mirar y aprender a usar su inteligencia y su sensibilidad de otra manera mucho más armónica, para que todo eso que hay en tu interior te sume y te aporte y no te reste en forma de autoboicot, en forma de intensidad no regulada, en forma de rechazo de partes de ti que son, creo, fundamentales aprender a integrar para dejar de negar tu esencia, tu naturaleza, en un intento de encajar a la fuerza en el mundo. Y me decidí a hacer este curso para responder a la necesidad de las personas empáticas, inteligentes y sensibles. Y la idea es que con este curso, pues es que puedas tener una experiencia aproximada a los temas que abordo en terapia individual cuando trabajo los inconvenientes derivados de la alta capacidad o de la alta sensibilidad, para dar respuesta a las dificultades que una PAC y una PAS se van encontrando en su camino hasta que consigue dominar su profundidad, su esencia, su naturaleza, para hacer justamente de eso que lo limitaba su mayor baza, para sentirse en equilibrio en la vida, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, sentimentales, familiares y con su propia salud física y emocional, porque una PAC y una PAS, cuando aprende a aceptarse, se da el permiso de brillar. ¿Vale? Y hablo de dificultades porque ser PAC o ser PAS puede llegar a ser un verdadero infierno si no sabes que lo eres o si no sabes gestionar toda esa profundidad e intensidad que habita en tu interior. Porque este tipo de personalidades suelen transitar por el mundo acompañadas de un sentimiento de incomprensión muy profundo. Y encontrar su lugar en el mundo es tremendamente complejo por diferentes razones. ¿Vale? Como ya sabéis, pensar demasiado o sentir demasiado no es sinónimo de felicidad, sino todo lo contrario. Puede llegar a ser
tremendamente perturbador, cansino, eso de autocuestionarse todo constantemente o emocionarse por todo. Los niños PAC y PAS han crecido con la cantinela de que eres muy sensible, es que este niño llora por todo, es que esta niña es muy rara, es que le das demasiadas vueltas a todo, es que no se le puede decir nada a este niño, que llore enseguida, como si fuera algo malo ser así, como si ese niño fuera defectuoso. Ese infante crece con un sentimiento de debilidad muy marcado, porque son niños que crecen pensando que tienen un problema y muchas veces se van castrando emocionalmente, se van mutilando partes de sí mismos para poder encajar en el grupo como alguien normal. Muchas veces lo hacen por sus propios padres, para que se sientan como orgullosos de ellos y hacen lo que sea para poder ser aceptado por ellos, hacen lo que se espera de ellos y se van comportando así con el resto de personas cuando son adultos. Pero cuando niegas esas partes de ti para ser aceptado por los demás, para contentar, para complacer, pues creces desconectado de tu esencia. Y a nivel paradójico, cuesta mucho más encontrar su lugar en el mundo. Y he juntado el tema PAC y PAS porque tienen muchos puntos en común y porque la mayoría de PACs son PAS y muchas PAS son PACs, aunque evidentemente hay excepciones. Por eso a partir de ahora, cuando haga referencia a PACs y PAS, para no ser reiterativo y que os sature la información con la misma cantinela todo el rato, voy a usar el término de pingüino o pingüina, ¿vale? Este es un curso para pingüinos y para pingüinas que viven en un mundo de gaviotas, donde ser pingüino no es ni mejor ni peor que ser gaviota, es simplemente diferente, porque es un curso para hemisferios derechos, que viven en un mundo de hemisferios izquierdos. Y entenderéis el porqué de esto más tarde en el vídeo. Y tenemos que alejarnos de dos clichés en relación al tema que voy a abordar en este vídeo. El primero es alejarnos de la imagen que todos tenemos del típico superdotado que saca excelentes en todo, desde que es muy pequeñito, que es brillante en ciencias, que es brillante en literatura, en deporte, ¿vale? No todas las PACs siguen este perfil, de hecho son una minoría. Las PACs incluso tienen dificultades en la escuela y sacan malas notas porque el tipo de contenido o la inteligencia que se aborda en la escuela no tiene en cuenta toda la amalgama de la alta capacidad intelectual o cognitiva. Y porque la escuela ha sido diseñada por puros hemisferios izquierdos y mide y evalúa hemisferios izquierdos. Así que es muy normal ser PAC, haber fracasado en los estudios, tener 30 años y no tener claro aún qué hacer con tu vida, porque a una PAC le gustan muchas cosas y quizás tu inteligencia no sea la lógico-matemática o la espacial, porque quizás tu inteligencia sea más abstracta, más emocional, más poética. Y porque a lo mejor nadie ha sabido acompañarte en tu particularidad. Creo que es importante alejarse de este cliché porque justamente los que triunfan a nivel académico son puros hemisferios izquierdos, porque memorizan muy bien, porque son más racionales, ¿sí? Y el segundo cliché tiene que ver con el universo PAS. Las PAS no son personas hipersensibles, que van llorando por las esquinas cuando les pasa algo malo, que a la mínima se hunden porque no pueden sostener su mundo interior emocional. No son personas que lloran o se emocionan por todo. Lo que pasa es que sienten a un nivel pues que a veces es complicado de poder gestionar de una forma equilibrada, porque te puede incluso impedir hacer la vida normal. Puede llegar a ser muy limitante ser altamente sensible, porque la vida desde los sentidos es abrumante, es una jungla para una PAS. ¿Cuántas personas diagnosticadas con fobia social son en realidad PAS que no han aprendido a gestionar su miedo, su ansiedad o su hiperempatía ante la vida, ante la gente? Así de gente. ¿Okay? Por lo tanto, son dos perfiles de personas que ven el mundo de una forma muy particular, porque ambas inercias tienen un modo de funcionar neuralmente hablando muy específico. Es muy complicado adaptarse al universo del pensamiento normal, que es el imperante, cuando tú piensas y sientes de una manera totalmente diferente. Por eso es imperativo para esos dos tipos de personas, de inteligencias, aprender a aceptarse y a amarse para defender su particularidad y sacarle el máximo provecho posible. No puedes pretender pensar como una gaviota cuando eres un pingüino. Y sobre todo, no puedes odiarte y castigarte por pensar como un pingüino cuando eres un pingüino. Pongamos, por ejemplo, el pensamiento complejo o pensamiento arbóreo que es típico en las PACs.
Es un tipo de pensamiento que te puede hacer crear, y digo bien crear, porque las PACs son creadoras desde un nivel de complejidad y profundidad que es maravilloso. Es un tipo de pensamiento que es muy rápido, que es perfecto para la búsqueda de soluciones, porque esa red neural puede tratar más información al mismo tiempo. Pero claro, si has negado esa parte de ti porque la has juzgado como problemática, porque te han dicho que eres muy complicado, que cuando en realidad lo que te pasaba es que te gusta lo complicado, porque eso te permite canalizar todo ese pensamiento. Entonces, claro, si no has aprendido a focalizar el pensamiento, a canalizarlo, tampoco has aprendido a trabajar la autoconfianza asociada. Porque una PAC vive en la duda perpetua y debe saber que esto es así y que le va a acompañar durante toda su vida. Y dudas por todo porque te cuestionas todo en la vida. No porque seas un cobarde o un miedica, que es lo que a lo mejor te crees que te pasa ahora mismo, sino porque para ti todo es posible y nada lo es a la vez. Y dudar de todo está muy bien hasta que dudas de tu existencia. Entonces, claro, llega un momento en que rechazas tu propia naturaleza de dudar, porque te ha dado muchísimos problemas en la vida, porque es muy, muy cansado ir dudando, porque llegamos al bloqueo emocional muchas veces, porque llega un momento que no sabes qué decisión tomar. Y lo que hace una pingüina, un pingüino que se niega a sí mismo, es empezar a vivir a través de los demás. Va a preguntar a otra persona si esto que está haciendo está bien. O cuando note un problema con una pareja o un amigo, pues no va a poner límites de respeto, por el tema de las dudas. Y porque ya se ha acostumbrado a que los demás le digan lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasa aquí? Que acaban dependiendo de ellos, de los demás. Un intelecto medio que no ha crecido en un ambiente tóxico, delante del abuso, lo detecta, a no ser que sea muy invisible. Lo detecta y se dice, mira, esta persona me trata muy mal, le voy a poner un límite de respeto. O directamente lo que hacen es alejarse de ellos, sin más, sin remordimientos. Una PAC, sin embargo, haya crecido o no en un ambiente tóxico, va a dudar de su intuición y se va a decir que el problema lo tiene ella, no el otro. O va a intentar entender qué le pasa al otro. Y una PAC, desde la hiperempatía, va a justificar el maltrato desde el amor. Le va a dar la vuelta a todo eso. Ahora pongamos el foco en la hiperempatía de las PAS. Es un tipo de persona que se impregna literalmente del estado anímico de los demás, de las personas que lo rodean. Son como esponjas emocionales que van absorbiendo todo eso. Entonces, imagínate, tienes que lidiar con tus propias emociones, pero también con las emociones de los demás. Esto puede ser una cacofonía interna tremenda. Entonces, solo estamos bien cuando estamos con personas que están bien con ellas mismas. Porque te dices, hostia, por fin puedo escucharme cuando estoy con alguien. Y es imperativo aprender a diferenciar qué es tuyo, qué es del otro, y lo más complicado de todo esto, aprender a dejárselo para él. Una PAS y una PAC tiene que aprender a dialogar consigo misma cuando está en modo esponja y decirse, ok, esta emoción de tristeza que siento no es mía, es tuya, es para ti, no me voy a apoderar de ella para tratarla y salvarte. Debes aprender a salvarte tú mismo. ¿Vale? Ese es el mantra más poderoso que podáis utilizar cuando entréis en ese modo esponja. Por eso son dos tipos de personas que se sienten fuera de lugar en el mundo muchas veces, porque son como pingüinos en un mundo de gaviotas y se sienten tremendamente incomprendidos. Por eso es importantísimo para estas realidades aprender a manejar su cerebro y su mundo interior. Porque se puede dominar todo eso, pero antes hay que conocerse muy bien, para luego empezar con procesos de autoaceptación, para gestionar el cómo percibo el mundo exterior desde mi mundo interior. ¿Y cómo lo percibimos este mundo? Pues con los sentidos, tocando, oliendo, escuchando, sintiendo, mirando, saboreando. Vamos recibiendo la información externa y la vamos poniendo en lo que llamamos el esquema de representación interno. Y una persona con un intelecto medio, sin alta sensibilidad, pues normalmente tiene un canal sensorial más desarrollado que el resto. ¿Vale? Que actualmente pues, suele ser la vista. Pero para las PACs y las PAS, lo que ocurre es que tienen más de un canal hiperdesarrollado. Y eso es un privilegio en toda regla, porque es un esquema de representación que tiene muchísima información, mucho más rica y más profunda, a la hora de interpretar el mundo, la realidad. Y claro, si tenemos en cuenta que existen más de 9 sentidos sensoriales,
Pues imaginaos el tinglado que puede haber en una cabeza que está construyendo su percepción de la realidad desde tal magnitud de información. La hiperestesia sensorial se da de diferentes maneras. Quizás tú seas más de tener el sentido de alerta hiperdesarrollado, que está ubicado en la corteza cingulada anterior del cerebro y que sería otra forma de protegernos de potenciales peligros, y de la tendencia de muchas PACs y PAS a anticipar peligros o a vivir en cierta hiperreactividad, porque su cerebro está hecho para protegerlos. Quizás seas más interoceptivo, es decir, que percibes lo que está ocurriendo en tu interior, en los órganos internos, y claro, cuando le hablas a un amigo de que tienes la capacidad de sentirte a ti mismo, de sentir tus pulmones, tu estómago, tus riñones, como que te hablan, no desde el lenguaje verbal, pero como que los sientes cuando están inflamados, por ejemplo, o trabajando más de la cuenta, o cuando están más débiles en energía, pues es como un poco raro para ellos. Y ahí te sientes profundamente juzgado. Entonces, en vez de seguir investigando por ese lugar y aceptando esa forma de relacionarte con la vida, con tu cuerpo, pues ¿qué solemos hacer? Nos silenciamos para ser normales. Consumimos tóxicos, alcohol, entramos en fases depresivas, en desconexión emocional, empezamos relaciones tóxicas para desconectarnos de la vida, viendo Netflix sin parar, ¿vale? Porque puede llegar a ser muy intenso percibir el mundo así, de esta forma, y además en la escuela no te enseña a regularlo. Y es una pena porque es algo que puede hacer que estemos súper sanos, porque es un don en toda regla, esa escucha interna, que tu cuerpo te avise de cualquier tóxico a la primera. Pero claro, al silenciarlo nos vamos descompensando internamente. ¿Cuántos de vosotros tenéis una enfermedad autoinmune? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es una pregunta muy clara. ¿Cuántos de vosotros os dejasteis de escuchar en algún momento de vuestra vida? Y es normal porque esa hiperestesia sensorial y de pensamiento puede llegar a ser muy, muy, muy frustrante. Y quizás lo tuyo sea más visual. Entonces seguramente te habrá pasado de que te acuerdas de detalles visuales que otros ni se han percatado que existen. Y seguro que eres muy sensible a la luz, que tienes que dormir en la mayor de las oscuridades. Te puede pasar que seas muy observador y que te hayan mirado mal por esto. O a lo mejor tú eres más gustativo y entonces te encanta comer, cocinar, beberte un buen vino. Pero también te pasa que cuando la comida está un poco en mal estado, tú ya lo notas. Y entonces ahí lo comentas con un amigo y le dices, mira, esto de aquí sabe un poco raro, ¿verdad? Y él te dice, pues a mí no me sabe raro. Pero curiosamente al día siguiente todos tenéis dolor de barriga. O a lo mejor eres kinestésico, porque eres más sensible a tu entorno, al frío, al calor, a la humedad, a la sequedad, a la carga atmosférica, que te dices, a ver si llueve ya, porque estoy como las nubes, a punto de explotar y de estallar. ¿Vale? Seguro que los antiguos chamanes que hacían llover eran pingüinos con el sentido kinestésico más desarrollado. O puede ser que seas más auditivo, entonces tienes la capacidad de escuchar la conversación en la que estás, pero también te enteras de lo que está hablando el chico de la mesa de al lado y también escuchas lo que dice el camarero o el niño de la calle que está jugando al fondo. En fin, te enteras de todo, pero no estás realmente presente cuando esto te ocurre. Además de poder captar todas las conversaciones cruzadas que hay en tu entorno, seguro que eres muy, muy sensible a los ruidos. Si solo puedes dormir con tapones para los oídos, sabrás de lo que te estoy hablando ahora mismo. Porque puedes escuchar el zumbido de un mosquito a 1 kilómetro de distancia y te molesta. Y si encima tu pareja ronca, ya ni te cuento. Y están los que tienen el olfato más desarrollado. Que eso es un problema muy serio porque te molestan todos los alientos, todos los sudores, todos los tipos de comidas, que entras en una casa y ya te haces a la idea de cómo es la persona que vive ahí solo por cómo huele el salón. Y a veces los sentidos de estas personas se acaban mezclando en una amalgama muy intensa, muy chunga, donde empiezan a experimentar lo que se llama la sinestesia. Por ejemplo, pueden empezar a oler los colores, a ver los colores escuchando notas de música. Pero no solamente tiene que ver con las vías sensoriales, la sinestesia. También uno experimenta sinestesia desde lo cognitivo, en respuesta a estímulos muy concretos. Como veis, estas personas experimentan el mundo desde una sensación como adicional. Creo que en realidad es mucho más rico, pero hasta que no lo asumes como una parte natural de tu interior,
como una capacidad, pues puedes vivir en lucha con esto y verlo como algo patológico. Por lo tanto, la información disponible del ambiente, que opera en la mayoría de las personas con un intelecto normal, no llega de la misma manera o con la misma intensidad en una PAC o en una PAS. Por eso se sienten siempre como invadidos por el mundo exterior, como abrumados por la existencia. Entonces, claro, ¿qué solemos hacer cuando esto nos pasa? Pues nos encerramos en nuestra cueva o reaccionamos de maneras muy extrañas delante de eso. Por ejemplo, ¿nunca os ha pasado de estar pensando en una persona que hace mucho tiempo que no veis, que no tenéis noticias suyas, y al cabo de nada ese alguien os llama o os envía un mensaje de texto? O, por ejemplo, anticipar una desgracia, ya sea en sueños o en pensamientos recurrentes, y ¡pam!, se materializa en el presente. Y ese que parece un poco raro lo que estoy explicando, un poco holístico, pero existen estudios sobre esto. Por ejemplo, el experimento de Ganzfeld, o los estudios del estado de sueño de Ullman y Krippner, que son muy, muy interesantes. Y también esta pseudotelepatía, otros la llaman sensibilidad a la observación del lenguaje no verbal y del fenómeno de campo. Sí, que suena muy raro, pero es el sentir lo que está pasando en el ambiente. Porque hay personas sensibles que captan las señales del entorno y del inconsciente colectivo, como por ejemplo cuando algo malo va a pasar, un atraco, un robo, por la tensión que se respira en algunas personas. Porque muchos viven en cierta hiperlucidez y tienen lo que se llama el síndrome de Cassandra, que es como que tienen cierta clarividencia de hechos que van a suceder. Y eso les hace sufrir muchísimo, porque se empiezan a juzgar como que algo está mal en ellos, como que están locos o tienen paranoia, o porque saben que no pueden impedir que eso que están captando suceda, porque nadie los toma en serio cuando entran en estas fases de hiperlucidez o como cuando vamos a la montaña y empiezas a conectarte con la naturaleza, cerrando los ojos, respirando ese momento de conexión tan profundo, tocando un árbol, y los que van contigo pues te empiezan a mirar como un poco raro. O como cuando notas alguna energía en el ambiente y dices, hay algo aquí que está como cargado. Y todos los demás te miran como diciendo, pero ¿qué dice este ahora? Morse tiene libros muy interesantes sobre estos temas que están escritos de una forma muy científica, muy profesional, con buen fundamento científico, que os podéis mirar si queréis. Os voy a dejar por aquí 2 títulos muy interesantes. Y también hay otros libros que todo PAC y PAS tienen que leer alguna vez en su vida. El primero es Despertando al gigante interior de Tony Robbins, que está muy encaminado al concepto de Ikigai, del curso que os propongo, pero a la americana, y se basa mucho en el principio de equilibrio emocional, salud, física, relaciones personales y profesionales. ¿Vale? Y toca mucho el tema de la gestión del tiempo, de la energía. Y en este libro, Tony Robbins pues nos invita a que te enfoques en lo esencial para alcanzar ese Ikigai, esa misión de vida. Otro libro muy interesante que os propongo es el de Curro Cañete. Es un autor que escribe de una forma muy amena, y este libro justamente es una dosis muy buena de optimismo y de motivación para todo ser altamente sensible. Y también os voy a dejar los 2 libros de Elaine Aron, El don de la sensibilidad y El manual de trabajo para la persona altamente sensible, porque es una autora que aborda específicamente el tema paz. Es una de las precursoras y la verdad es que su enfoque es muy interesante. Y en relación a alta capacidad intelectual también hay mucha literatura muy interesante, pero yo he elegido 3 libros que os pueden ayudar mucho en relación a encontrar cierta paz mental con vuestra inteligencia. El primero es El arte de vivir con sencillez, ¿vale? de Masuno. Es un autor que comparte muy bien su visión sobre la filosofía zen, y todo PAC necesita armonizarse con su propia existencia. ¿Vale? Ese es un libro que es muy bueno para esto. El segundo es Sal de tu mente, entra en tu vida, que es un libro que te introduce de lleno en la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia que también es muy zen en realidad, pero bueno, porque te ayuda a centrarte en el presente. Creo que todo PAC debe aprender a desfusionarse de su propia mente, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus recuerdos y de la anticipación de un futuro catastrófico. Y este manual es una buena guía para ello. Y por último, os recomiendo este libro de Joe Dispenza, que a ver, a mí el autor me empieza a cansar un poco, su mensaje es un poco reiterativo, pero no cabe la menor duda que el aporte de este autor es extraordinario. Y este libro justamente
Trata de cómo reconocer las habilidades, las potencialidades y los dones dormidos que todo ser humano posee y de ponerlos en uso, en práctica. Por lo tanto, es un gran complemento al curso online que os propongo. ¿Vale? Y volviendo al tema que nos ocupa hoy, los pingüinos creen que los demás son como ellos, que funcionan de la misma manera, pero no es así. Tú no eres calculador, ni malintencionado, ni maquiavélico, no hay maldad ninguna en ti. No piensas con segundas, por eso los pingüinos se sorprenden tanto cuando están delante de un perfil tóxico, psicopático, porque solo consiguen identificarlo cuando el daño ya está hecho, porque se creen que todos son de su misma condición. Y porque los psicópatas narcisistas también leen muy bien a las demás personas y seducen desde el victimismo muchas veces. Te venden que ellos también son incomprendidos como tú. Y si encima te hablan desde esa mimetización empática, desde soy tu alma gemela, entonces un pingüino está perdido porque cae directo en la trampa. Para este tema, para este punto, justamente le dedico un módulo entero en el curso. ¿Vale? Y es muy frustrante tomar conciencia de que no todos son como tú. Porque tú puedes dar un amor, un acompañamiento, una atención que las demás personas, independientemente que sean perfiles tóxicos o no, nunca te podrán dar porque no tienen la capacidad para poder hacerlo. Y esto es muy importante porque es muy frustrante empezar una relación y darse cuenta que la otra persona no puede estar a ese nivel que tú necesitas. Porque tú sí que se lo puedes dar, evidentemente. Y piensas que el otro también puede hacerlo. Pero no es así. Tú tienes una capacidad de observar, de atender, de interesarte, que están muy desarrollados. Y curiosamente la información que reciben los pingüinos la filtran desde lo emocional. Por eso es muy importante aprender a cambiar la relación que establezco con mi mundo interno emocional. Y también es importantísimo aprender a gestionar los pensamientos intrusivos, porque ese tipo de personas los sufren muchísimo. También hay un módulo dedicado a este tema en el curso, porque a los pingüinos les cuesta mucho controlar sus emociones por esa intensidad interna que poseen. Lo viven todo a lo grande, lo magnifican todo porque tienen una sensibilidad exacerbada. Algunas PACs y PAS que han venido a mi consulta creían que tenían un trastorno límite de personalidad por esa forma intensa de vivir su mundo interior y porque PAC y PAS oscilan entre estados de euforia y de depresión. Y claro, llegamos a pensar que somos bipolares. Esa parte es la que tenéis que trabajar con mucho cariño y con mucho respeto, porque os vuelve profundamente vulnerables a todo. Y entráis en un modo necesito que me refuercen, que me digan que lo hago bien, que me den amor, cariño, que me cuiden, que me digan que no me van a abandonar. Y es importantísimo trabajar este punto, porque los pingüinos son muy sensibles al juicio externo, son tremendamente influenciables porque viven el mundo a través de los demás muchas veces. Y porque al ser emocionales, solo pueden aprender desde el vínculo emocional. Solo se aprenden si se vinculan con la persona emocionalmente. Y esa emocionalidad se manifiesta desde una reactividad más pronunciada delante del estrés. Por eso los mecanismos de defensa que van desarrollando los pingüinos son muy variopintos. Algunos se refugian, por ejemplo, en la fantasía mental. Otros se desconectan de sí mismos para dejar de sentir. Creo que es bueno conectar con sus mecanismos de defensas porque hacen parte de nosotros y creo que se pueden equilibrar. No hace falta luchar contra ellos, sino reconocerlos para equilibrarlos, hasta que uno consiga asumir la responsabilidad de aquello de lo que el cuerpo o la mente quiere defenderse. Y ahora me gustaría proponeros un ejercicio para esto que estoy explicando. Pregúntate cuáles son los mecanismos de defensa que utilizabas cuando eras pequeño para protegerte de la agresión de la propia vida. Y como cuesta un poco tomar conciencia de ellos, porque está todo muy alejado en el tiempo, os podéis preguntar la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos de defensas utilizas a día de hoy? ¿Te aíslas de los demás para protegerte? ¿Eres evitativo? ¿Te refugias más en tu mente? ¿Eres más fantasioso? ¿Eres introspectivo? ¿Te bloqueas? ¿Te desconectas de los problemas? ¿Estás siempre hiperactivado, en alerta? ¿O estás siempre en la defensiva, con mucha rabia interna, preparado para atacar en cualquier momento? ¿Te gusta pasar más desapercibido? ¿Eres invisible? Si has conectado con el tuyo,
escríbelo en un papel, si tienes un papel a mano o en tu móvil, para no olvidarlo, ¿vale? Porque esos mecanismos vienen determinados desde ese yo protector que te quiere proteger a toda costa. Odiar esa parte de ti y negarla es negarte a ti mismo. Pero podemos trabajar en ellos para no necesitarlos, o al menos que su manifestación venga con menos virulencia, de una forma más equilibrada. Por eso cuando uno toma conciencia de los mecanismos que nos salvaron la vida cuando éramos pequeños, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Hazlo ahora conmigo si quieres. Mira tu mecanismo de defensa que has apuntado en ese papel, toma el boli y di en voz alta: gracias por salvarme la vida, te lo agradezco. Pero ahora déjamelo a mí porque yo soy el adulto y yo puedo protegerme a mí mismo. Y con el boli, tacha ese mecanismo que has escrito en el papel. Como ya os dije antes, el hemisferio predominante en los pingüinos es el derecho. Los estudios en neurociencia están demostrando poco a poco que todo funciona por áreas cerebrales. Ya no se lleva el discurso de hemisferios izquierdos o derechos, porque todo se acaba como mezclando en esas áreas de funcionamiento. Pero sí que existe cierta predominancia hemisférica desde mi punto de vista. El izquierdo maneja todo lo que es numérico, metodológico, lógico, es la parte más racional, y su lenguaje es verbal. Es el hemisferio izquierdo el que nos permite sentirnos autosuficientes, autónomos, desde esa proyección que hacemos en la vida continuamente. El hemisferio derecho, sin embargo, es el hemisferio de las sensaciones, de los sentidos. Tiene que ver con todo lo que es primario. Es donde reside nuestra intuición y su lenguaje es metafórico. Por eso unos entienden la vida de una manera y otros de otra. Y por eso los pingüinos necesitan crear su propio molde, porque la mayoría de personas en este mundo entienden la vida desde el hemisferio izquierdo. Hablamos de más del 80% de la población. Todo está hecho desde esa normalidad. Entonces, claro, llegas a la escuela y te explican las cosas desde ese lugar y no entiendes nada porque los códigos predominantes no reconocen tu naturaleza, tu inteligencia, y a los pingüinos les cuesta reconocer qué es lo implícito y qué es lo evidente. Por eso los que hagan el curso online ya os daréis cuenta de que el orden de los módulos y el contenido no es nada racional, a excepción del apartado de relaciones tóxicas y puesta de límites de autorrespeto, que esos sí son bastante cartesianos. Pero en el resto de módulos os hablo desde un lugar más metafórico, porque ser inteligente y sensible dificulta ser feliz, pero también el hecho de aprender. Por eso tenéis que tomar la gestión de vuestra mente y del modo saltarín que vive en vuestro interior. ¿Vale? Aprender a focalizar y ralentizar vuestro pensamiento es muy importante, y aprender a tomar distancia emocional también lo es imperativo. Así que ahora me gustaría compartirte una técnica que a mí me gusta muchísimo para ralentizar y focalizar el pensamiento. Y es aprender a hablar en voz alta. Porque en esa implicación, en el hablar, desde un me implico emocionalmente, hace que pueda poner fuera lo que llevo dentro. Lo puedo ver, lo puedo mirar, y al hablar en voz alta automáticamente ralentizo el pensamiento interno. Si eres de los que hablas en voz alta continuamente, pues lo haces en buena parte para ordenar y ralentizar tu pensamiento, porque uno necesita de un tiempo para reevocar el contenido de dentro hacia afuera. Así que te invito a que practiques el pensar en voz alta cuando el ritmo de pensamiento sea muy frenético en tu interior. Y si lo haces en tercera persona, mucho mejor, así tomas un poquito más de distancia emocional de lo que está pasando en ese momento, del estilo: Omar está preocupado de lo que estáis pensando mirando este vídeo. Piensa que a lo mejor os aburrís y se siente un poco nervioso por ello. De esta forma tomo conciencia de lo que me está pasando internamente, pongo un poco de orden y no me identifico al problema en cuestión, aunque parezca que esté como una cabra hablando en voz alta por la calle. Y la memoria de los pingüinos es muy, por no decir mala, es muy sesgada. Solo van a recordar las cosas con las que se vinculan emocionalmente, solo van a recordar los aspectos que les apasionen realmente, Todo lo demás es tremendamente aburrido para ellos. Y sin esa motivación emocional es como que no van a utilizar la energía de su cerebro para retener algo pues, que no es importante para ellos. Y tiene sentido. Por eso hay más fracaso escolar
que lo que uno cree en personas con un QI elevado. Porque el sistema educativo superior se basa en la capacidad memorística. ¿Vale? Ahora bien, ponlos en algo que conecte con su esencia, puramente hablando, y serán brillantes, van a destacar por sí mismos, porque van a crear su propio sistema asociativo de pensamiento, de memoria, para recordar todo lo que tengan que memorizar. Un sistema que solo les va a funcionar a ellos, porque es emocional, es metafórico y es analógico. Pero sobre todo se tienen que autoconvencer de que se lo saben. Porque si dudan de ellos mismos, por mucho que solo hayan estudiado, que se lo sepan, no van a poder accionarse por la falta de seguridad interna. Y el pensamiento arbóreo necesita foco, pero también necesita de confianza, porque tenéis un cerebro programado para dudar y cuestionar todo, para gestar dudas a todos los niveles. Por eso es muy común que un pingüino entre en crisis de existencia y se replantee su religión, su espiritualidad, la política, o que en clase, por ejemplo, siempre haya sido el rebelde, el que cuestionaba todo, porque eran los típicos que cuestionaban a su profesor muchas veces, con arrogancia incluso. ¿Cuántos de vosotros dudáis de vuestra propia realidad ahora mismo? ¿Dudáis de los medios de comunicación o del cómo se ha escrito la historia? Y es lo que tiene el cómo pensáis, la duda, la abrumación delante de la desconfianza. Y esto tiene consecuencias positivas y también negativas. Por ejemplo, los pingüinos, a nivel negativo, no duermen muy bien por las noches, porque esto de aquí no para, va a 1000 por hora, estés despierto o durmiendo. Esto no deja de funcionar. ¿Y cuántos de vosotros tenéis mala leche, tenéis mal humor? O tenéis o habéis tenido problemas con la comida. Porque, y ahora quiero que abráis bien las orejotas, los pingüinos, las pingüinas, tienen la serotonina por los suelos. Están secos de serotonina. Como ya sabéis, la serotonina está muy ligada al control de las emociones, al estado anímico y controla el apetito, porque tiene la función de regular la sensación de saciedad. Y también tiene que ver con el sueño, porque si estamos secos de serotonina, nos falta armonía interna. Por lo tanto, ahora a lo mejor entiendes de dónde viene ese mal genio que tienes, ese mal humor. Y existen muchas formas de aumentar la serotonina. Puede ser que tengas que tomar medicación si los niveles son muy bajos, ¿vale? Y te encuentras en una fase de depresión muy aguda o de ansiedad muy aguda. La medicación se toma cuando se tiene que tomar y está bien así. Yo no soy antimedicación para nada, pero creo que hay otras vías antes muy interesantes que se pueden tomar, como por ejemplo el hacer deporte para reducir el estrés, ¿vale? Aumentamos endorfinas, también liberamos serotonina. Puedes comer o tomar suplementos que lleven triptófano, teanina, que reduce mucho la ansiedad, y que lleven también rodiola, que ayuda a combatir el estrés y el cansancio cognitivo, ¿vale? Y hace que aumentemos la resistencia mental y también física. Y también es muy interesante llevar una alimentación rica en proteínas. Y algo muy importante que abordo en el curso online es equilibrarse, relajarse mediante la respiración de coherencia cardíaca. Porque con esa respiración aumentamos el sistema parasimpático y conectamos cerebro con corazón, y ahí estamos promoviendo la liberación de la hormona DEA, que es una hormona que es maravillosa, que tiene un papel modulador de la respuesta delante del estrés y que ayuda pues, para la memoria, el control del sueño, ¿vale? Si te interesa profundizar en esto, lo puedes hacer en mi curso online, que si te fijas ahora mismo debajo de este vídeo, justo por aquí se acaba de activar el enlace para que puedas acceder al curso en sí mismo y lo puedas reservar. Por lo tanto, es importantísimo tomar conciencia de esto, porque quizás lleves tiempo despreciándote porque eres más propenso a la ansiedad, al insomnio, a estar de mal humor, a sentirte irascible por todo, a la hiperreactividad mental, motora, a la frustración constante, al aburrimiento, si no estás conectado a algo que conecte con tus pasiones, por ejemplo, y te comparas continuamente con los demás, con otras personas que viven en modo zen, en modo armonía absoluta, y tú te dices, pero ¿por qué narices yo no puedo vivir en ese modo flow sin comerme la olla cada medio minuto? Pues porque esa no es tu naturaleza. Tu naturaleza es otra. Y hasta que no la aceptes, no te vas a accionar en coherencia con ella. Y no le sacarás el mayor provecho posible. Y el estrés, un ambiente tóxico o la autonegación rompe con toda la genialidad que puedas tener dentro de ti. Y para sacarle el mayor provecho a ese interior que tienes, una vez que has conseguido aceptarte, debes conectarte a algo que te motive, a un proyecto de vida.
de familia, de trabajo, que se conecte con tu pasión. ¿Vale? El tema del reconocimiento de las pasiones internas es un tema que también trato en el curso exclusivamente. Porque conectarse a ese proyecto de vida que nos conecta a su vez con nuestra misión de vida es fundamental para todo pingüino. Para que se sientan conectados a la experiencia de vivir y para que aprendan a canalizar y a compartir con los suyos y con la propia humanidad todo eso que llevan dentro en su interior, que es una pena que se quede ahí dentro, sin compartir. Otro gran tema que trato, que abordo para los pingüinos es el de la autoestima. Es un tema del que hay que hablar sí o sí. Suelen tener muy baja autoestima, una imagen personal de ellos muy distorsionada, físicamente, emocionalmente, y como ya sabéis, la autoestima mide el valor personal que nos damos a nosotros mismos. Y si no me doy el valor que merezco, crezco como deshumanizado, porque me siento por debajo de los demás. Y por un lado, me va a costar encontrar mi lugar en el mundo, y por otro, me voy a ir juntando con personas que están rotas por dentro, porque creemos que estamos rotos también, porque pensamos que no somos merecedores de estar con personas completas o de ser merecedores de abundancia. Por eso muchos pingüinos terminan en relaciones muy tóxicas, con personas vacías por dentro, con rasgos psicopáticos o con psicópatas directamente, porque un pingüino, una pingüina, brilla. Y le dedico un módulo a esto en el curso, porque es muy importante desde mi punto de vista. Y una baja autoestima es la precursora de un sinfín de problemas en nuestra vida. Problemas físicos, problemas mentales, emocionales, laborales, familiares, de relación de todo tipo. Y los pingüinos sufren lo que se llama el síndrome del impostor y el síndrome del eterno estudiante, que nos conecta con ese miedo al fracaso. Como no ser suficientes, con el arquetipo social del ser incapaz, de soy inferior. Y va mostrando una imagen de sí mismos que no es real. Para empezar, porque quizás no se conozcan aún lo suficiente, pero sobre todo porque no se permiten expresar su esencia, porque no la consideran como buena o suficiente para poder ser compartida con los demás, ¿vale? Y tienen mucha tendencia a la dependencia emocional. Es otro gran tema para ellos, porque, como ya he dicho antes, un pingüino irá en busca de reconocimiento constante externo, de afecto, de comprensión, en esa búsqueda de llenar vacíos de su propia infancia. Por eso el trabajo del niño interior es tan importante para un pingüino o una pingüina. Hay una meditación en el curso de 30 minutos para que trabajéis esta parte a fondo. Y también es importantísimo aprender a validar sus propios éxitos personales. En el curso también abordo esto con un ejercicio que he llamado los éxitos del verano, porque es importantísimo para un pingüino que conecte y tome conciencia no solamente de sus grandes éxitos, sino también de los pequeños éxitos de la vida, los cotidianos, los que pasan más desapercibidos. Y esto lo tienen que hacer sí o sí, porque normalmente solo se quedan con los fracasos, solo se quedan con los errores que van cometiendo. Y entonces su autoestima crece muy sesgada, porque no tienen en cuenta todos los éxitos que han ido realizando en su vida. Que cuando te pones un poco a trabajarlos te das cuenta realmente de la cantidad que podemos ir acumulando, pero que no retenemos en nuestra memoria. Un perverso narcisista, sin embargo, funciona al revés con pingüino. Solo retienen los éxitos y los cuentan hasta cansar. Fijaos aquí en la diferencia. Incluso algunos se apropian de los éxitos ajenos. Y todo pingüino crece con la herida del rechazo y de la humillación activa, presente, porque siempre han sido los raritos, porque les cuesta mucho más adaptarse con un vacío de identidad muy marcado que llevan dentro de sí. Entonces irán como desarrollando diferentes fórmulas, maneras para irse adaptando a su entorno. Por ejemplo, como ya he dicho antes en el vídeo, se refugian en la fantasía, en su mundo interior que es muy rico, ahí están como tranquilos porque pueden ser los héroes de su vida, pueden quitar de alguna forma las nubes grises de la vida, pueden protegerse de lo externo ahí. Otros se refugian más en la rebeldía porque, bueno, pues puestos a ser rechazados o juzgados por los demás, al menos que sea desde algo más real. Y estos suelen ser más arrogantes, más transgresores, son retadores. Estos o te caen muy bien o te caen muy mal, o son admirados o son detestados, no hay un punto medio. Los que se refugian en esa rebeldía crecen más conectados a la herida de la injusticia que la del rechazo. Su destino aquí es diferente, porque unos van desapareciendo, porque van creciendo desde cierta invisibilidad,
para pasar desapercibidos, para evitar el rechazo, y otros crecen haciendo ver su rabia, crecen haciendo ver su disconfort delante de la vida, porque los rebeldes van cargando con la rabia de la injusticia, van mostrando su enfado con la autoridad, por ejemplo. Por eso van tratando a todo el mundo desde un nivel de ecuanimidad brutal, porque para ellos no existen las jerarquías, estén por encima o por debajo, lo encuentran muy injusto y sin sentido, porque para ellos todos somos iguales en todos los aspectos de la vida. De todas formas, tengas la vida que tú tengas, un pingüino suele sentirse mucho mejor con los animales que con los seres humanos, porque los animales no hacen daño, no traicionan, son muy fieles, son puro amor, como los pingüinos. Por eso es muy importante para ellos aprender a identificar y aceptar su propia sombra, las máscaras del ego, los falsos yoes que se han construido. En el curso hay un módulo para esto, donde podrás aprender a identificar tu propia sombra, desde la proyección hacia la vida, hacia los demás. Porque los pingüinos muchas veces, para poder encajar, se han construido falsos yoes, imitando a otras personas o adaptándose a la imagen que tienen los demás de ellos, o de lo que esperan los demás de ellos, para poder sentirse más aceptados. Pero eso que van mostrando desde ahí no tiene nada que ver con su esencia. De ahí el nombre del curso que os propongo, Reconcíliate con tu esencia, para que dejes de mostrar algo que no eres y empieces a mostrar todo eso que hay en tu interior, o al menos reconocerlo para ti. Y muchos pingüinos creen que son perversos narcisistas, básicamente por ese vacío de identidad que cubren con sus máscaras sociales. Pero no tiene nada que ver con esto, no te confundas, no me gustaría que te confundieras en este punto. Fíjate cómo te has podido negar toda tu vida internamente para poder satisfacer esa imagen que tienen los demás de ti, pero que no es tu auténtica cara en realidad, siempre adaptándote para ser amado por tus padres, por tus amigos, tus parejas, y por eso te complementas también con un psicópata narcisista, porque este se ha dado cuenta de que te mueves por el mundo llenando y dando todo aquello que los demás te van pidiendo, y claro, se va a aprovechar de esto, porque necesitas sentirte apreciado desde ese lugar. Por eso un pingüino, para sentirse bien, consigo mismo evidentemente, debe aprender que sus propios deseos y necesidades y sentimientos son suyos, les pertenecen a ellos mismos. Y aunque estés acostumbrado a que los demás te vayan diciendo lo que necesitas o tienes que hacer, o lo que deseas, te corresponde a ti asumirlo y dejar de moverte en relación al otro. Es así como descubrimos nuestro propio potencial. Piensa que cuanto más trabajes sobre tu propia definición personal, identitaria, para poder afirmarte delante de la vida, cuanto más trabajes sobre la comunicación con los demás y cuanto más trabajes tu autoestima desde la autoaceptación, más te sentirás adaptado en el mundo y antes sentirás que ocupas tu lugar en él. A nivel de relaciones personales, sentimentales, los pingüinos lo pasan realmente mal, ¿vale? Tienen un sistema de valores muy determinado que condiciona su interacción social. Pero muchos de ellos no son ni conscientes de esto, de sus propios valores personales. Por eso en el curso dedico un módulo a lo que yo llamo la construcción de la brújula interna, que tiene que ver con el reconocimiento de los valores personales. Porque el sistema de valores de un pingüino es muy puro, pero también es muy radical. Y toda pingüina, todo pingüino necesita tener muy claro el sistema de valores internos para poder moverse por el mundo con libertad, con confianza y sobre todo con seguridad. Cuando tomamos conciencia, cuando tenemos claro nuestros valores personales, es mucho más fácil tomar decisiones o encontrar nuevos puntos de referencia en un mundo sin puntos de referencia. Y cuando se mueven por el mundo, los pingüinos, de esa brújula interna bien definida, pues todo para ellos es más claro, poner límites es más claro y decir que no es más claro. Y es un sistema de valores que puede complicar la relación con los demás, evidentemente, sobre todo con personas más tóxicas o con baja moralidad, porque un pingüino con una brújula bien definida, bien afinada, es más intransigente ante lo tóxico. No tolera el maquiavelismo, la deshonestidad, la malicia. Y claro, al ser más íntimo y selectivo con esto, pues claro, su grupo social no suele ser muy amplio, o se va reduciendo incluso poco a poco. Pero creo que es preferible tener pocos amigos y de calidad que tener una amplia vida social con personas
que nos van restando poco a poco, al menos para los pingüinos. Porque si uno tiene claro sus propios valores personales y con quién quiere juntarse y empieza a darse el permiso de elegir su entorno, entonces automáticamente dejamos de decepcionarnos con los demás y empezamos a dejar de sentirnos traicionados por el mundo. Es así como dejan de ser presas de los perversos narcisistas, porque desde esos valores un pingüino va tomando conciencia de que la maldad existe y de que tiene que limitar su propia bondad altruista, de que su sumisión delante de los demás los hace desaparecer y de que tienen que trabajar el autorrespeto sí o sí. Y aunque ellos tengan la capacidad de evolucionar, de cambiar y de transformarse muchas veces, no todo el mundo puede hacerlo. Esto creo que eso os tiene que quedar grabado en la cabeza. No todo el mundo puede o quiere cambiar, aunque tú pienses que sí que lo pueden hacer, por esa manera que tienes de proyectarte en la vida, en el mundo. Y también acepta que no puedes ser bueno en todo. Tienes su superdón para muchas cosas, en un área de la vida o en dos, ahí eres brillante, pero en otras tienes limitaciones y tienes que aceptarlo, sobre todo en el área emocional, en el área de las relaciones y de los sentimientos, en el área de los amigos, del amor, ¿vale? Y para mejorar en esta área es imperativo que un pingüino aprenda a entender y comprender cómo funciona un mundo de hemisferios izquierdos. ¿Vale? Es un mundo que tiene sus normas, aunque te parezcan estúpidas, arbitrarias. Es un mundo que tiene sus propios valores, aunque te parezcan absurdos o injustos. Pero cuanto más conozcas esas reglas, antes dejarás de frustrarte con el mundo. Eres minoría y tienes que aceptarlo. El 80% de la población no siente la vida con tu intensidad y no construye su percepción de la realidad tal y como tú te la construyes, con esa complejidad que tienes. Por eso lo tienen todo más claro, se concentran mejor que tú, duermen mejor que tú, tienen una vida más normal que tú, porque son más conformistas que tú, tienen más niveles de serotonina que tú y no llegan al colapso sensorial como tú, cuando el ambiente está muy cargado. Vivir en la ciudad para un pingüino es una condena, por la contaminación acústica, la lumínica, la polución, el tráfico. Pero para un intelecto medio, el movimiento frenético de una ciudad pues los estimula porque aman los grandes grupos, los centros comerciales, por ejemplo, las fiestas, comer rodeados de ruido, de gente, y son tremendamente individualistas y muy consumistas, porque ese individualismo y consumismo es lo que les permite diferenciarse de los demás. Un pingüino, sin embargo, no quiere diferenciarse de los demás. Todo lo contrario, quiere ser igual al resto. Quiere un lugar en el mundo, porque se siente profundamente diferente a los demás. Y claro, quiere encajar. ¿Se entiende esto, no? En un intelecto medio hay mucho más orden en el cerebro, porque hay menos preguntas también. No hay extremismos en su interior. Dudan menos y tienen más autoconfianza. Sin embargo, un pingüino sueña con aislarse en la montaña y se indigna delante de algo que no coincide desde su sistema de valores. Son como más reaccionarios. Pero aquí no va de quién es mejor o peor, sino de aceptar la diferencia y dejar de lado los juicios tanto externos como internos. Por eso de verdad os animo a que empecéis a conocer a personas que son como vosotras, para poder empezar a crear vínculos de amistades profundos en el entorno que tengáis más cercano. Y los pingüinos, en el terreno del amor, aman a lo bestia de manera desmesurada y tienen unas necesidades afectivas que solo otro pingüino tiene la capacidad de poder ofrecer, a no ser que esta persona haya aprendido a dárselo a sí misma, que es un movimiento que para mí pues, es muy interesante también a trabajar. Y no hace falta pasar test que miden el QI para determinar si somos una persona con altas capacidades, porque tipos de inteligencia y de superdotación hay muchas, y los QI suelen medir un rango de inteligencias que son muy específicas. No tienen en cuenta el ambiente de la persona, por ejemplo. Si eres un niño PAC que vive en una casa multiestresada, con problemas serios, con violencia, en un ambiente disfuncional, y te hacen pasar uno de esos test, pues lo más probable es que el resultado no sea real. Porque no tienen en cuenta ni la disposición, ni el estado emocional, ni la situación personal de la persona, ni su cultura. Son muy subjetivos.
en esto de aquí, ¿eh? Porque fueron creados por personas con predominancia hemisférica izquierda, lógicos, verbales, memorísticos. Y claro, imaginaos ser un niño que te dicen que eres muy inteligente, que te invitan a pasar uno de esos test que mide la inteligencia a priori, desde el hemisferio izquierdo, sobre todo, y puede pasar que des incluso por debajo de la media. Y esto tiene unas consecuencias catastróficas para ese niño, para su desarrollo cognitivo, para su autoestima, para la aceptación de su propia naturaleza interna. Y dicho esto, os voy a ofrecer un ejercicio para que podáis ver si sois PAS, una persona altamente sensible, pero en la masterclass, en esta clase, no vamos a abordar los test conductuales para saber si sois PAX, porque son mucho más extensos. No te olvides que puedes encontrar el enlace del curso debajo del vídeo, que ahora mismo estás mirando. Creo que es un recuadro amarillo, si no me equivoco. En el curso hay test que son más específicos para saber si sois PAX, y es importante saber si lo somos, porque eso nos permite situarnos en esa realidad, entender lo que nos va pasando, lo que nos pasa, y hacer las paces con nuestra propia esencia interna. El siguiente autoexamen lo confeccionó Ellen Aron, es la autora del don de la sensibilidad, como ya os dije antes en el vídeo. También es psicóloga, y justamente este test lo he sacado de la edición de la editorial Obelisco, publicado en el año 2006. Lo tengo que decir porque tengo su permiso legal para poder hacer uso de él. Aquí en este autoexamen lo que vas a hacer es puntuar en tu hoja, si tienes una hoja a mano, puntuar verdadero o falso a las afirmaciones que te voy a ir diciendo, ¿vale? Yo te daré una afirmación y tú pondrás, si conecta contigo, pondrás verdadero, y si no, pondrás falso. ¿Ok? Vamos a empezar. Primera afirmación. Tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno. ¿Verdadero o falso? Segunda afirmación. Me afecta el comportamiento de los demás. ¿Verdadero o falso? Suelo ser muy sensible al dolor. ¿Verdadero o falso? En los días ajetreados suelo tener necesidad de retirarme, de echarme en la cama, buscar una habitación en penumbra o cualquier otro lugar donde pueda encontrar algo de intimidad y alivio frente a la estimulación. ¿V o F? Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. Vale, si eres de los que no pegas ojo cuando tomas un café a media tarde, pues ya sabes, te pones una V. Te abruman fácilmente cosas como las luces brillantes, los olores fuertes, los tejidos vastos o las sirenas de policía o de ambulancias. ¿V o F? Tienes una vida interior rica y compleja. ¿V o F? Los ruidos fuertes te hacen sentir incómodo. ¿V o F? Te conmueven profundamente las artes o la música. Eres muy concienzudo. Te asustas con facilidad. Te abrumas cuando tienes muchas cosas que hacer en poco tiempo. Cuando alguien se siente a disgusto en su entorno físico, sueles saber lo que hay que hacer para hacerlos sentir más cómodos. Por ejemplo, cambiar la luz, mover los asientos, dar un vaso de agua. Te molesta que los demás pretendan que hagas demasiadas cosas a la vez. Te esfuerzas mucho por no cometer errores u olvidarte de algo. Sueles evitar las películas violentas y los shows televisivos. Te resulta desagradable la activación que te provoca el ajetreo a tu alrededor. Los cambios en la vida te conmocionan. Sueles percibir y disfrutar de las buenas esencias, sabores, sonidos, las obras de arte. Para ti tiene mucha importancia disponer de tu vida de modo que puedas evitarte situaciones perturbadoras o abrumadoras. Cuando tienes que competir o ser observado en la ejecución de una tarea, te pones tan nervioso e inseguro que terminas haciéndolo peor de lo que podrías hacerlo. Y la última afirmación. Cuando eras niño, tus padres o profesores te solían ver como una persona sensible o tímida. Vale, ¿y cómo puntuarlo ahora? Si has sacado verdadero a 12 o más de las afirmaciones que te he propuesto, lo más probable es que seas una persona con alta sensibilidad emocional, que seas una persona altamente sensible. Ok, y ahora que ya sabes si eres una persona con alta sensibilidad, que seguramente ya lo sospechabas, os voy a nombrar los módulos del curso con una muy breve explicación de lo que vais a encontrar en cada uno de ellos, para que os quede claro por si tenéis algún tipo de duda. El módulo 0,
que es un módulo de información teórica introductoria, donde uno puede ubicarse en el universo de la alta capacidad y de la alta sensibilidad emocional, es esta clase que estáis mirando ahora mismo. Es como que te sitúa. El módulo 1 responde a la pregunta ¿por qué es importante saber si soy PAS o PAS? Aquí te explico qué suele ocurrir cuando no hemos aprendido a dominar todo eso que hay en nuestro interior. El módulo 2 es un módulo muy específico para descubrir si eres PAC o si eres PAS o una combinación de ambas. Pasaréis el test conductual PAC, luego pasaréis el test de Kermadec para saber si eres una persona con altas capacidades intelectuales, para acabar de confirmarlo, tener una confirmación, y luego el test PAS, que ese sí que lo acabáis de hacer ahora en esta clase. El tercer módulo, el módulo 3, se llama Descubriendo mis dones ocultos. Aquí te ofrezco unas herramientas para que puedas hacer una mirada tanto interna como externa a tus talentos desde la creación de un mapa mental que es muy particular para la organización interna emocional. Es como un mind map creado para que puedas evocar en un papel la representación arbórea de tus talentos. En el cuarto módulo os enseño a conectar cerebro con corazón, con la respiración de coherencia cardíaca. Esta respiración es la herramienta para mí más potente para un pingüino porque aprendemos a estimular la inteligencia de nuestro corazón, que es muy importante, es el más importante. El quinto módulo está conceptualizado para que aprendas a equilibrar tu inteligencia y tu alta sensibilidad para que lo conectes con lo esencial. Se da una explicación detallada de lo que es el pensamiento arbóreo. También os enseño a focalizar ese pensamiento. Os enseño técnicas para descargar vuestra mente de todo ese pensamiento intrusivo que tenéis para empezar a organizarla. Y este módulo termina con una meditación muy bonita que se titula Abrazando a mi niño interior para tomar conciencia de esa esencia que hay en nosotros. El módulo 6 aborda la importancia de accionarse para ser uno mismo. Es como un módulo de motivación personal para daros un pequeño empujoncito y que salgáis de ese inmovilismo que a lo mejor estáis viviendo. El módulo 7 se lo dedico al tema de las relaciones tóxicas y de cómo protegerse de los psicópatas narcisistas cuando uno es un pingüino. Se abordan los siguientes temas. ¿Por qué eres un imán para los perversos narcisistas? Reconocer los tipos de psicopatías que hay de psicópatas. Reconocer las fases por las que atraviesan una relación con un PN cuando eres un pingüino. Y el módulo termina con un vídeo sobre los 5 errores más comunes que suelen cometer toda PAC y toda PAS en las relaciones con una persona tóxica, ya sea a nivel familiar, laboral, de amistad, de pareja. El módulo 8 está pensado para que aprendas a definirte como persona, para hacerte respetar con la puesta en marcha de límites de autorrespeto. En este módulo aprenderás a saber cuáles son tus propios límites personales, tanto internos como externos. Y esto de aquí te va a ayudar a definirte como persona y a ganar en autoconfianza sobre todo. El módulo 9 está dedicado al tema de la sombra, a aceptar nuestra sombra desde la toma de conciencia de mi proyección en la vida, en los demás, para poder reconocerla. Porque en esa sombra que rechazamos de nosotros mismos también se encuentra nuestra esencia. Y debemos aprender a aceptarla para poder equilibrarla justamente, para sentirnos personas completas en armonía. El módulo 10 se llama Haz de tu alta sensibilidad y capacidad tu mayor arma, tu mayor fuerza. En este módulo explico la importancia de aprender a elegir los contextos y te invito a tener el valor de construir tu propio molde en el mundo, para poder sentirte realmente en coherencia con tu interior, con tu esencia y para que puedas darte el permiso de empezar a crear, de empezar a mover. El módulo 11 lo dedico al encuentro de la misión de vida, desde el Ikigai. Te explico por qué el Ikigai es importante para un pingüino. Te enseño a crear tu brújula interna a partir de tus valores y te enseño una técnica emocional para completar ese Ikigai. Y para terminar el curso, para cerrarlo, el último módulo es un audio donde vais a encontrar una meditación para anclar todo lo que habéis aprendido. Ya veréis que es un poco ida de olla, así que sed abiertos de mente mientras hacéis la meditación y dejaros llevar en ella, sobre todo disfrutad de la experiencia que os propongo. Y para terminar esta clase, este vídeo, me gustaría explicarte el porqué de la importancia del trabajo
desde el Ikigai para una paz y una PAC. ¿Vale? Ikigai en japonés significa una razón de ser, una misión de vida, y se podría traducir por propósito por el que vivir. El Ikigai puede ayudarte a realizar una definición de tu perspectiva personal. Eso es justamente lo que nos permite encontrar respuestas a cómo encontrar el equilibrio entre el crecimiento personal, la felicidad y el significado del trabajo en la vida, en tu propia vida. Porque todos estamos destinados a encontrar una misión de vida, sobre todo un pingüino o una pingüina. Y encontrar el Ikigai, sostenerlo e integrarlo requiere de una búsqueda personal a todos los niveles muy profunda, que a menudo se hace como eterna. Porque hay pingüinos a los que les gusta muchísimo bucear y bucear y bucear y profundizar, porque para algunos pingüinos es la propia búsqueda la que le da sentido a su vida, en la que les llena y los motiva, cayendo en la ilusión que esa búsqueda eterna es el propio Ikigai. Pero no es así. Yo os invito, si eres de esos buscadores eternos, que detengas tu buceo en tu misión de vida. Detén tu buceo en tu misión de vida, que detengas tu buceo en aquello que crees que puedes aportar al mundo, desde ti, desde tu esencia, que detengas tu buceo en tus pasiones, en aquello que disfrutas haciendo con mucho amor, que detengas ese buceo en tu vocación, en eso que eres bueno, y que detengas tu buceo en tu profesión, en aquello que puedes crecer y seguir creciendo. ¿Vale? Como ves, estos 4 elementos que existen en nuestras profundidades forman tu Ikigai, que es algo único en el universo, intrínseco a tu propia esencia. Y los ejercicios que te propongo en el curso tienen que ver justamente con este concepto. Porque vas a trabajar tu Ikigai desde la alta sensibilidad por un lado y desde la capacidad emocional e intelectual por el otro. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí la masterclass. Vas a encontrar el enlace, como ya he dicho 3 veces, del curso debajo del vídeo. También lo vas a encontrar en la bio de mi Instagram o en mi página web, que es omarrueda.com. Ya veréis que hay una sección que se llama cursos online y ahí lo encontrarás. No olvides que la oferta de 67 euros va a estar disponible solamente durante una semana. Después dejaré el curso en abierto al precio real. ¿Vale? Y si has llegado hasta aquí, solo me queda agradecer tu tiempo. Espero que la clase te haya sido de utilidad. Me despido aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos en el canal de YouTube.